De la confirmación del propio Rubén Rocha Moya de que un trabajador del Centro de Justicia era acosador y puntualizara el gobernador, pero él es acosador sexual, pero yo lo voy a proteger, y de las marchas en la Ciudad de México con destino a Palacio Nacional de mujeres acosadas sexual y laboralmente en sus lugares de trabajo por individuos sin escrúpulos incrustados a chaleco en el poder político estatal, protegidos por el mismo Rocha Moya, manifestando con ello que Sinaloa para el gobernador es su pequeño principado y que por grotesco o aberrante que se muestre el pensar y actuar de un individuo enfermo de poder, la maquinaria utilizada para trastornar la verdad, entiéndase con ello, las instituciones como el Congreso local, Fiscalía, Gobierno y medios de comunicación, todo con costo de miles de millones del dinero de los contribuyentes en Sinaloa, resulta en legitimación de tan atroces actos ante la sociedad. La cruzada de vendetas personales de Rubén Rocha Moya contra la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus indeseables, para el mismo Rocha, directivos, se suscribe simple y llanamente en eso, en un odio demencial a todo aquel o aquello que se niegue, ya sea por puñado de billetes o mostrando el desequilibrio inmoralmente legal del Estado, a formar parte de la pestilente historia política y gubernamental que azota actualmente a nuestro bello Sinaloa. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, pues se veía llegar, se anunció durante estos 8 meses que lleva pues el pleito frontal que tiene Rubén Rocha Moya con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí, es un pleito cantado del gobernador, ex rector de la misma universidad, una rectoría sumamente gris, opaca, llena de corrupción, pero que ahora ya montado en la camioneta esta de Morena, pues quiere tumbar, según él, la corrupción. O sea, esta farsa, esta mentira que ha salpicado a todo el país en relación a que los enemigos políticos del gobierno de la 4T o de lo que es este movimiento de la 4T, pues hay que acusarlos de corrupción, y ahí es en donde operan todas las instituciones para beneficio de los que hoy ocupan el poder. Está este caso, vemos perfectamente también que están haciendo exactamente lo mismo a nivel nacional con la Suprema Corte de Justicia, y no para decir que no hay privilegios por todos lados, porque si de algo viven todos estos zánganos que nos gobiernan, pues son de privilegios, estén en el partido que estén y muestren la cara que muestren o la narrativa que les convenga. Hoy vamos a platicar de cómo está todo esto a nivel nacional y por supuesto aquí en lo local, porque es importante entender que se está jugando todo, realmente todo, rumbo al 2024. Ahorita son unos visos de lo que al llegar Morena a ocupar otra vez el cargo, si así es, los mexicanos somos los que vamos a poner o quitar. Si sigue Morena, nos están advirtiendo de lo que va a hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum si es que ella llega a ser candidata. Estos serían los temas. Para ello les presento a mis compañeros y amigos. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Sí, pues quisiera tener un bonito de 16,000 pesos como el diputado Serapio Vargas. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Es importante, es sumamente importante leer las líneas pequeñas, las letras pequeñas en todo esto que se está moviendo a nivel local y a nivel nacional. En 8 meses, Rubén Rocha Moya ha metido todo lo que son los aparatos institucionales de una manera grotesca. Además, él mismo lo ha hecho ver así, para golpear a lo que él cree son sus adversarios políticos, o esta situación que tienen los que llegaron con López Obrador a los gobiernos, que todos aquellos que de alguna manera
les deben algo o se sintieron que iban a tener esta venganza si llegaban a ser propietarios, porque así lo creen, de un gobierno, iban sobre estos enemigos políticos. Las venganzas es el pan nuestro de cada día. Lo vean como lo vean, y para ello, por supuesto, ya lo hemos documentado aquí de Primera Noticias, por ejemplo, todo lo que está utilizando Rocha Moya en relación a golpear a la universidad, a golpear a sus funcionarios, a golpear al Paz, a la familia Cuen, a todos los que son sus enemigos. Bueno, pues por ahí de casi 2,000 millones de pesos de los impuestos de todos nosotros es lo que se está llevando este funcionario para seguir con su vendetta. Es triste, es lamentable, y él mismo se ha encargado de eso con los medios de comunicación, al decirles que ahí están los convenios con los que no son afines a él, al mencionar que hay reclamos como los abusos sexuales, los abusos de poder en los funcionarios públicos, que según él y Enrique Insunza, pues no existen, dice, no existen. Hay documentos legales que así lo muestran, pero ellos son sordos, son ciegos y no hablan absolutamente nada de eso. Bueno, pues este juicio contra la UAS y las famosas carne, pollo, tortillas o derivados de la tortilla, que es el juicio en el cual suspenden del cargo al rector que hasta ahorita o hasta ayer ocupaba la rectoría, y esto como medida precautoria, así lo mencionan. Por supuesto que el Consejo Universitario es el único que tiene la facultad para quitar, remover o poner algún otro rector. En este caso, pues Robespierre Lizárraga ahora es el encargado de la oficina, porque él como secretario general asume este cargo. 40 días va a estar ahí, en lo que dicen, formulan unos amparos, llegan al Poder Federal, porque aquí pues vemos cómo está amañado todo esto. Hemos sido testigos, y muchos han sido cómplices, pero hemos sido testigos de cómo se ha manipulado esto de la ley aquí en Sinaloa a manos de Rocha Moya y todo lo que tiene que ver con este poder faccioso que ha caído sobre los que él considera sus enemigos. Es decir, no hay una solvencia moral democrática, no hay un Estado de Derecho, aunque ahora Enrique Insunza salga a decir que el Estado de Derecho ocupa el 5º lugar Sinaloa en ese sentido. Antesito de eso o despuesito de eso habla de que no hay gente que a él mismo lo está acusando de acosador sexual, y de que el video ese que sacaron, grotesco, por supuesto, sumamente grotesco, pues lo único que dijo Rocha Moya es de que le habían cambiado la cabeza. No sé a qué cabeza se refiere, ahí se los dejo a ustedes a la imaginación, pero no dio muestra de ningún estudio o alguna comparación científica. O sea, no existe. Salgan haciendo lo que salgan haciendo, el gobierno y su grupo faccioso no tiene absolutamente ningún tipo de moral, y tampoco, pues ellos no se sienten obligados a dar una explicación. Pues hay mucho que comentar, Abel, pero en este caso, por supuesto, de haber delitos hay que perseguirlos, hay que atenderlos, y hay que llegar hasta las últimas consecuencias dentro de un Estado de Derecho, caiga quien caiga, sea el rector, no sea el rector, sea Cuen, sea Rocha, sea quien sea, pues hasta Quirino Ordaz o Maloba o quien haya sido. Pero vemos cómo facciosamente se maneja esta simulación de la legalidad para ir sobre los adversarios políticos declarados totalmente en un enfrentamiento frontal totalmente grotesco, además,
y lleno, por supuesto, de una arrogancia y cinismo perverso como lo ha hecho la 4T, desde Palacio Nacional hasta todo lo que tiene que ver con alcaldías y gobiernos de los estados. No solamente adversarios políticos, también a los críticos, ¿no? de este sistema. Está comprobado que el aparato de justicia está trabajando para ellos, para estar de alguna manera silenciando, de alguna manera presionando a todo lo que no esté de acuerdo con ellos. Lo hemos vivido hasta en esta mesa nosotros, ¿no? Con un compañero que pues, ya le dejaron las cuentas y le digo, ya no vengas. O a lo mejor hasta dos. Y a la otra compañera también. A final de cuentas, se resultaron los de Morena con la piel muy delicada a la crítica, muy intolerantes a cualquier cosa que suene crítica. Aquí nosotros no estamos, yo en lo personal, yo no estoy en contra de que se le aplique la ley a un corrupto. No, a mí no me importa si es rector, no me importa si es un gobernador, si es un presidente municipal, pero debería ser la aplicación estrictamente a todos, pues. Entonces aquí vemos, con Rocha en lo local, vemos que está aplicando la ley solamente a sus adversarios políticos. Yo, según también tengo entendido, que solamente el Consejo Universitario es el que puede remover a un rector. No sabía que un juez podía quitar a un rector, ¿no? Ahora. Lo que pasa es que ahí hay una trampa. Digo, sin ser especialista en el derecho, por simple sentido común, si, como han estado actuando estos señores, bueno, pues resulta que si no atiendes lo que te está diciendo el juez, hay un desacato y entonces ahí te conviertes allá en un delincuente y ya te aplican todo el estado de Yo quisiera ver esa rapidez en los jueces para las denuncias que hay de acoso laboral y sexual de no uno, sino de varios funcionarios de este gobierno. Pero en cambio, ahí vemos todo lo contrario, ¿no? Vemos dilaciones, vemos que no pasa nada, etcétera. Esta muchacha que los denunció tuvo que ir hasta la Ciudad de México para ser escuchada allá, porque aquí de plano pues no le hacen caso. Y pues a nivel nacional pues lo vemos, ¿no? El ejemplo claro lo pone el señor de Palacio, en donde ahorita el único poder que le pone un alto a sus decisiones y ocurrencias es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué le está apostando? ¿Que tienen los jueces privilegios? Sí tienen privilegios, pero no nomás ellos. En el legislativo, si tú te echas un clavado a lo que es el Senado y el poder legislativo, Cámara de Diputados a nivel federal, hay diputados, hay senadores que ganan el triple que gana un juez, en puras prestaciones. No, y nada más esto de que, por ejemplo, ahora ya no se presentan físicamente a trabajar, cabrón, o sea, dices... Claro, entonces, ¿cuándo empezamos entonces a reducir también los fideicomisos y los privilegios del legislativo y del ejecutivo, cabrón? No vamos a ir muy lejos, los privilegios que tienen en el Palacio. ¿No? Desde solamente el cuidado de... O sea, vives en un palacio, cabrón. Entonces, aplícale la ley al poder judicial, pero ¿cuándo empezamos con el legislativo y también cuando con el ejecutivo? Porque privilegios tienen todos. Y luego hablamos de los de aquí del local, que también esos tienen un chingo de privilegios, ¿no? Ahí está. Pues tú lo estabas manejando, lo del Serapio Vargas. Son 16,000 pesos que le dan de bono por vivir supuestamente a más de 50 kilómetros de Culiacán. Cuando el señor tiene casa en Culiacán. Sí, y tienen San Ignacio y tienen varios. Pues. No, y él lo menciona cínicamente. Bueno, uno puede poner la casa que quieras porque así nos conviene como presuntamente un miembro electoral o alguien a quien va a ser votado. Pero en este caso no llega ni a los 50 kilómetros. El Google Maps arroja que de donde es la sindicatura esa hacia el Congreso del Estado son 46.7 kilómetros, pues no debería ser apto para recibir ese sueldo, bueno, de 16,000 pesos, que hasta la fecha lleva 350 y tantos mil pesos cobrados. No, y ve las iniciativas de ley que han metido, no han metido nada, no han trabajado en nada más que en los pleitos que dice Rocha. Como partido, o sea, casi todos se juntan entre los 25. A ver, y le vamos a cambiar una letra al artículo y ya lo presentan como un grupo parlamentario, Así trabaja Morena desde la legislatura pasada. Pasada. Qué chulada, como algún día yo quisiera ser diputado para ganar mi primer millón, porque estos canijos se agarran. Y esos bonos, imagínate, y esos son los que muestra la página del Congreso.
más el fondo de gestión ahí también que pueden meter algún... No, pues como ahí, Pedro Lobo, que andaba pagando una colegiatura ahí. Una misma servidora, entonces dices, ¿dónde está la ciudadanía? Qué bueno, por ejemplo, aquí en este caso fue el diputado René Bojorquez del Partido Sinaloense, que fue el que estaba ventilando todo esto. No, perdón que te interrumpa, y los privilegios. El secretario de Economía, dueño de una venta de carros desde hace mucho tiempo, había hecho una venta primero y Rocha fue el que dijo que sí había conflicto de intereses y dieron para abajo esa venta. Hacen exactamente lo mismo 3 meses después y ahora resulta que lo que hace Insunza, sale a leer el librito del derecho, y sale Jenny del Rincón a decir cómo se efectúan las compras. Sí, la madre, pues todo el mundo lo sabe, pero el conflicto de interés es claro, porque ya lo había dicho su patrón, ya lo había dicho él. Entonces, ahí que hay un privilegio. Sí, y de hecho es un gobierno de privilegios donde a los amigos se les premia y a los enemigos se les persigue, como es claro ahora este pleito que ya súper cansado para muchos y que hasta el día de ayer, bueno, no he estado el día del martes, que salieron más de 100,000, el miércoles, perdón, que salieron 100,000 universitarios a marchar en todo el estado para defender la autonomía y todos los abusos que ha tenido este mismo gobierno de Rocha Moya, ¿no? Claro. Y yo nada más comentarle a Alejandro Siqueiros, que aquí ha estado, es uno de los que ya no regresó a la mesa, pero bueno, se entiende. Él comenta en su columna que bueno, que habían dicho que se iba a caer el Estado y bla, bla, bla. Bueno, pero creo que es importante comentarte esto, y te lo digo yo personalmente. Les voy a leer lo que dice una parte de su columna. Dice: reinó la normalidad de un Sinaloa civilizado que en su mayoría continuó con los esfuerzos lícitos para fundar la urbanidad y legitimidad, a pesar de aquellos que postulan retrocesos horrendos. Así como cuando estaba sentado aquí, Alejandro, en lo personal estoy totalmente en desacuerdo con lo que tú dices en este sentido. Te voy nada más a decir el por qué, te voy a dar un punto de vista. Hay una señora, Noemí Rivera, que ha tenido que ir hasta Palacio Nacional, y eso tú lo sabes, a manifestar que ha sido violentada en acoso sexual y acoso laboral, y debido a eso tuvo la muerte de uno de sus hijos, a quien le tuvo que dar el apoyo, que da el bienestar a un fulano que la obligó a que le diera ese recurso para darle trabajo. Y si tú dices que es un Sinaloa civilizado que en su mayoría continúa con los esfuerzos lícitos, hay otra jueza que a Enrique Insunza lo acusó de acoso sexual. Están todas estas partes en donde dice el mismo gobernador de una manera deshonesta, cínica, vilipendiando, fustigando a la prensa a la que tú formas parte, en el sentido que los que quieran adaptarse a lo que él dice, este chantaje, ahí tienen sus convenios. Los que no, pues se pueden ir, porque incluso lo dijo, algunos como Río son pobretones, y otros son mis amigos. Él lo dijo. ¿A eso se te hace que sea una situación lícita? Estoy totalmente en desacuerdo con esto, y te conozco de muchísimos años, y a veces has luchado contra eso que hoy se está poniendo ahí en el gobierno del Estado. Entiendo los intereses, pero en esto te digo, y yo te lo digo personalmente, estoy totalmente en desacuerdo con que continúe con los esfuerzos lícitos, porque un Estado violentado por el gobierno en un punto tan difícil como tener funcionarios que son acosadores sexuales, creo que ni tú ni nadie debería de apoyar ese tipo de situaciones. Pues es que estamos en una debacle, ¿no? Dentro de la clase política. Yo no había visto en mis 51 años de vida
No había visto tanto descaro y tanto cinismo en la clase política como la veo hoy, ¿no? Sí vimos mucha corrupción con un López Portillo, vimos con un Carlos Salinas de Gortari y con un Peña Nieto, una corrupción extremadamente exagerada, grotesca, ¿no? Pero en este sexenio que va de Morena, yo no había visto todo conjugado en un solo gobierno. O sea, corrupción, cinismo, ineptitud, simulación, o sea, ocurrencias. O sea, digo yo, pensé, la verdad, yo te soy honesto, pensé que nadie podía superar a Peña Nieto, cabrón. Entonces... y nos reíamos con su libro favorito. Sí, ¿no? Pudo haber dicho La familia Burrón, ¿no? Pero yo me acuerdo del sexenio de Peña Nieto y digo, fue un sexenio corrupto, pero inepto. No me acuerdo que tanta ineptitud como en pues, ¿no? Entonces, y algo increíble que mucha gente todavía defienda a capa y espada este gobierno. ¿Por qué? Porque este señor tenía una narrativa muy interesante todos los días, pues, ¿no? Y como las campañas de Joseph Goebbels, en las campañas nazis, el vato te decía, hay que repetir las mentiras una y otra vez para que tú creas que son verdades. Entonces, yo veo una sociedad manipulada, pero yo le pregunto a esa sociedad, ¿tú estabas en contra de la corrupción porque ahora la proteges o porque ahora la solapas, porque ahora es parte de un gobierno que tú votaste? Hay que reconocer que a veces uno vota y hay que reconocer que se equivoca. No, yo reconozco, me equivoqué votando por AMLO, ¿no? Porque pensaba que este señor de verdad iba a hacer lo que cumplió. Es más, yo creo que el AMLO del pasado estaría criticando duramente al AMLO presidente, cabrón. ¿No? Cambiaron de papeles el 2019. Simplemente ve el discurso que se aventó él cuando está en la toma de poder y le dice al Poder Judicial, yo no voy a intervenir en ninguna de sus decisiones, tengan esa plena seguridad, mi gobierno no va a ser de bla, bla, se avienta. Y es lo increíble lo que está haciendo ahorita, cabrón. Incluso les mandan hasta los granaderos para desalojar a los trabajadores del Poder Judicial en una protesta que están haciendo. Entonces, viene el 2024. Es la verdad, yo le digo a la gente, yo creo, a mi punto de vista, que va a ser la última elección democrática que podamos tener, ¿no? Si Morena llega al poder, se va a adueñar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo único que le hace falta de adueñarse ya, porque ya tiene al INE, ya tiene las Fuerzas Armadas, tiene la Fiscalía, tiene los congresos locales, el Congreso Federal, el Senado. Oye, todo. El reconocimiento que le dio a Cienfuegos. Y lo defiende. O sea, ¿por qué están enojados con el general? Dice. No, y es que, la DEA fue la que le fabricó. Bueno, y entonces, el que fabrica aquí nada más soy yo, a decirlo. O sea, bueno, él dice que la fabricó. ¿Dónde están las pruebas de que la DEA fabricó? No, yo no creo una DEA que ande fabricando delitos. Entonces le fabricó delitos en México, ¿no? Le fabricó delitos a García Luna, entonces también la DEA le fabricó delitos al Chapo, entonces. Entonces, para que la DEA aprenda a un general, es porque tiene algo, cabrón. Entonces, obviamente, no tiene justificante AMLO en haber soltado al momento de soltar aquí a Cienfuegos en México y menos de condecorarlo, cabrón. O sea, pero pues ese es un sapo que se tienen que tragar todos los chayos. Porque es totalmente claro que el gobierno de López Obrador es un gobierno de simulación y que existe solo en la mente de un dictador o de una especie de imitador de dictador, porque como dice bien Abel, para ser dictador necesita tener a la Suprema Corte de Justicia en el bolsillo, y son tan cínicos y creen que el pueblo de México es tan estúpido que te están diciendo, vamos a ir por la Suprema Corte de Justicia. Si tú votas por nosotros, vamos a quitar la Suprema Corte de Justicia. Bueno, no es quitar, ¿no? Pero que ellos van a poner a la gente que ellos quieren. Es decir, el pueblo pone a las personas, pero ellos son el pueblo. Porque si tú ves en el diccionario, el pueblo somos todos, pero ellos tienen una asignación para pueblo que son los de ellos, y los que no son de ellos no somos pueblo, ¿no? Entonces es importantísimo entender que ese cinismo, ese descaro, pues ellos te están amenazando, te están diciendo, votas por nosotros,
se acabó y pareciera que pues México no despierta, que Sinaloa no despierta. Es increíble ver que Claudia Sheinbaum anda en campaña por todos lados y que le dicen, no, bájale tantito, y ahí salen todos a decir, no, es que el INE por eso, porque no, nuestra democracia, y en la madre dices, ¿de qué están hablando? Es de echar culpas, ¿no? A final de cuentas este gobierno es de echar culpas. Y ayer justo le decía a Ben, nunca pensé estar a nada de estar como un país como Venezuela, o sea, tanta represión, tanto cinismo, o sea, que callen a las voces que verdaderamente pueden dar un cambio. Y no, estos gobiernos te tachan de mentiroso, te balconean o te sacan por ahí, ¿no? Ahorita, hablando ya un poquito más de lo local, creo que es importante señalar que el gobierno de Rocha está tan clavado en otros asuntos que no se da cuenta que, por ejemplo, el día de ayer, miércoles, estamos grabando jueves, que el miércoles en la noche se reportó que robaron 3 coches a pistola. El otro día una persona, le bajan una camioneta. Matan un padre de familia, asesina a sus 2 hijos. O sea, de verdad creo que estos gobiernos no ven ese lado que deberían de ver, que deberían de prestarle más atención, y ellos nada más se enfocan en querer agarrarse de nuevas instituciones. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero, ¿no? Entonces, y sí, creo que si Rocha Moya no hace algo al respecto, por ejemplo, eso, lo del padre de familia que mata a sus 2 hijos, 3 y 4 años. Si esa no es una descomposición social, totalmente. Entonces, ¿qué es, no? O sea, ¿y dónde están las instituciones, o sea, encargadas de esto? Por ejemplo, ahí tendría que entrar, pues obviamente, si una es niña, tendría que entrar Secretaría de Mujeres, la Secretaría de Bienestar también tiene que entrar en estos asuntos, porque no es el primer caso que se presenta de violencia hacia niños, pues. Entonces, gobernador, ahí están verdaderamente los problemas que tienen que atender, no nada más que diga, sí, ya lo estamos atendiendo. No, es a lo que se le tiene que prestar muchísima más atención. ¿Por qué? Porque los niños ahorita son el futuro de lo que van, los que nos pueden salvar, y qué es lo que le estamos dejando. Y ahí es donde están esos esfuerzos lícitos que dicen en estos comentarios. El otro caso, que ahorita que estaba diciendo, para ver lo del Estado de Derecho y todo esto, el trabajador del Centro de Justicia Penal que señala a Teresa Guerra como mentirosa, y lo digo textualmente, como mentirosa, así lo comenta este trabajador, que le montó todo un expediente falso en donde lo acusan de acosador sexual, y que el único problema que tiene con Teresa Guerra es que Teresa Guerra no lo quiere laborando al lado de ella. Es decir, está mostrando que hay un manejo mafioso de lo que son las facultades que a ella le corresponden, y ante esto no se ha hablado absolutamente nada de que si él no es acosador sexual, como lo confirmó el gobernador, ahí hay un... Y luego que el gobernador se ausenta el lunes casualmente de la semanera, ¿no? Cuando esta señora Noemí anda en la Ciudad de México junto con otros grupos de gente que ha sido abusada así. ¿Cuál sería tu punto final? Pues es triste ver y alarmante ver cómo las voces que antes eran disidentes hoy con pruebas que tienen precio, ¿no? Y ver cómo este gobierno ha sido un fuerte crítico hacia sus críticos, ¿no? Y cómo los denosta y con qué facilidad la gente le cree a pie juntillas lo que dice un gobernador o un presidente. Y ya por eso, si un presidente dice es que él es corrupto, y ya, pum, a partir de ahí, en las redes, en todos lados, sí, te tachan de que eres corrupto, nomás porque el señor lo dijo. Entonces, no mostró una prueba, no mostró absolutamente nada. Siento que el poder, el pleito que trae con la Suprema Corte de Justicia no es por los fideicomisos realmente, porque los fideicomisos no le estorbaron al presidente cuando tenía a un palero ahí en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Cuando tenía Saldívar.
Curiosamente ya no está Saldívar de presidente, hoy que está Piña, que es la que sí se le pone al brinco al presidente, ahora sí hay que quitarle los fideicomisos, ¿no? Punto final, Aldo. Creo que, como lo mencioné ahorita, los gobiernos se deben de enfocar en situaciones más críticas, por ejemplo, como seguridad, salud, y no en pleitos por adueñarse de instituciones. Estamos llegando al final de este programa. Aquí mismo lo dijiste, Alejandro, este es la única mesa que habla de cosas que son importantes para la sociedad y que nadie más en ningún otro lugar lo replica, mucho menos habla de esto. Eso tú lo dijiste y me quedo con esa parte o con esa versión del Alejandro que conozco. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.